Hola a todos y a todas, compañeros, compañeras docentes de Andalucía e incluso de fuera de Andalucía, que me consta que también nos seguís. Os damos la bienvenida a la segunda temporada de Punto de Encuentro en el canal de YouTube de la Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía. Y bueno, pues estamos encantados de volver otra vez a poco ir presentando vídeos en los que participan docentes de toda Andalucía con distintas temáticas que nos interesan, pues yo creo, a todos nosotros. Y bueno, pues para comenzar esta temporada de Punto de Encuentro, pues tenemos una invitada que ya la veis ahí, una invitada de lujo. Nada más y nada menos que nuestra compañera Laura Moreno Godínez, de la EOI de Marbella, EOI Puerta de la Mar de Marbella, que, bueno, hoy viene, bueno, te quiero agradecer, Laura, en primer lugar, que estés aquí con nosotros. Y Laura viene hoy para hablarnos de algo de lo que no solemos hablar, porque a veces no le damos la importancia que le deberíamos dar, y es el bienestar docente. Es decir, las diferentes situaciones que se dan en nuestro entorno profesional a veces generan pues muchísimo estrés, ansiedad, y a veces ni siquiera nos damos cuenta ni somos conscientes de ello. Y entonces, bueno, Laura está aquí pues para darnos algunas claves sobre esto y para, bueno, compartir con nosotros maneras de poder afrontar esa situación. Así que, bueno, Laura, en primer lugar, muchas gracias por colaborar con la Gracias, POI. gracias a También ti. eres miembro Sí, y participa en la junta directiva. Y bienvenida a Punto de Encuentro. pues Eh, muchas gracias. te Yo te quería agradezco que me hayáis, que bueno, sobre todo que hayas pensado que esto es importante, a mí me lo parece, que a lo mejor hace 3 años esto me lo dicen y yo hubiera pensado, ¿esto qué? No me interesa, no va conmigo, ¿no? Pero sí, me parece que cada vez se habla más a nivel social y tengo a veces la sensación de que nosotros como cuerpo docente, no Escuela Oficial de Idiomas, este tema todavía no lo tratamos o no le damos la suficiente importancia. Así que bueno, pues gracias. No sé si invitada de lujo, yo no soy psicóloga, no soy coach, soy profe que bueno, ha tenido que también tomar medidas un poco para poder encontrar un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, y invitada de lujo, por supuesto que lo eres, porque bueno, yo creo que quién mejor que un docente para hablar a docentes y compartir con docentes experiencias bueno, que son necesarias conocer. Antes de pasar ya a la presentación, Laura, Vale. la has titulado Bienestar docente, mito o realidad. Sí, Si tuviéramos que, grosso modo, definir bienestar docente, ¿tú qué nos dirías? ¿Qué es el bienestar docente? pues lo voy a comentar justo al principio de la presentación, pero bienestar docente es mito o realidad, porque ahora mismo, si alguien pregunta justamente eso, ¿qué es el bienestar y cómo conseguirlo? Yo creo que es muy complicado darle una respuesta y encontrar ese equilibrio entre entre el tiempo que le dedicamos al trabajo y nuestra vida personal, ¿no? Mm. Por eso, para muchas personas es un mito y creo que eh, el hacerlo realidad necesita de un proceso personal y, y creo sinceramente que es algo que se aprende con el tiempo y con el ponerlo en práctica y en la vida. O sea, no es una cosa que podamos decir, ya tengo bienestar docente, no. Es algo que hay veces, o bienestar en general en mi vida, es algo que tenemos que trabajar y que no podemos dejarlo. De hecho, en el momento que nos despistamos solemos caer en una serie de rutinas a lo mejor que no son tan positivas o que no tienen un impacto positivo en nuestro bienestar en general. Otra cosa que te quería comentar, Laura, es que nosotros, bueno, todo el cuerpo docente, no Mm, solamente escuelas oficiales de idiomas, pero es cierto que cuando entramos en la vorágine ya del curso, de las clases, de las reuniones, mm. de toda la gestión administrativa y burocrática que va asociada cada vez con más peso a nuestra profesión, eh, mm, puede que llegue un momento en el que estamos sometidos a una presión muy grande que realmente nos está afectando, pero no somos conscientes. ¿Eso ocurre? Eso ocurre, claro. Yo creo que todos lo hemos vivido. Y no solamente, la cuestión principal aquí es que los docentes somos seres humanos. Es decir, tenemos una vida aparte del trabajo.
El problema principal viene porque muchas veces restamos tiempo de nuestra vida personal, de nuestro tiempo libre y del tiempo de nuestra familia o de lo que queramos hacer para dedicarlo a nuestro trabajo. Y ahí está la dificultad en conseguir ese equilibrio y no meternos en esa vorágine, porque tenemos también tendencia a decir que sí a muchas cosas que a lo mejor realmente sería que no, pero no nos paramos a pensar si verdaderamente queremos o no queremos. Entonces, eso ocurre, es muy común y una vez estás dentro es muy difícil salir de esa vorágine, nos cuesta mucho trabajo. Por eso, bueno, hay que hacer como pequeñas prácticas en el día a día que pueden parecer un poco tontas, ¿no? Pero, o que no tienen, que no van a tener mucha influencia, pero yo he sido testigo de cómo poniendo pequeñas píldoras, ¿no? A lo largo de nuestro día a día hay cosas que pueden mejorar. A veces pensamos que para salir de esa vorágine hace falta o hacer un cambio de la forma, para encontrar ese equilibrio de nuestra forma de vida y encontrar ese equilibrio hay que hacer cambios grandes, ¿no? Y a veces no hace falta. Ujú. Bueno, me imagino que nos dará algunas claves al respecto de Y eso a bueno, lo largo de tu presentación. seguro que habrá gente que le resulte útil. Yo también me consta que hay Sí. mucha gente que ya está haciendo cosas. O sea, que esto es Ujú. algo que ya está cada vez se habla más, pero es verdad que cuesta, cuesta. La cosa es que cuando lo empiezas a comentar con la gente ya te dice, pues yo ya estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Pero es verdad que no es un tema que sale habitualmente, cada vez más, gracias a que... Efectivamente, y por eso yo creo que es muy pertinente arrancar la temporada con Sí, esta presentación, porque puede ser un recurso pues para cualquier momento que lo necesitemos y, sí, bueno, verlo sí, creo que puede ayudar a tener ahí una serie de pautas y de claves para muchos que, y hablo también por mí, no somos plenamente conscientes a veces de la presión y la situación en la que a la que estamos sometidos. Y que, como tú dices, pues de manera casi automática y casi sin pensar, decimos sí, 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 sí a todo sí, y nos cargamos con absolutamente todo lo que nos quieran echar en la mochila y a veces ya es que no se puede. claro. Es tan sencillo muchas veces como parar un segundo, 5 segundos a pensar. Pero bueno, yo daré esas claves ahí al final y bueno, si a alguien le sirve, pues yo estaré agradecida de haber Seguro, aportado algo. seguro que sí. Pues Laura, cuando tú quieras comenzamos con la presentación y Vale, yo estaré aquí okey, pendiente y si quieres en cualquier momento interpelarme vale, o que comparta contigo o participe, vale, también me lo dices, okey, ¿vale? vale, estupendo. Pues venga, vamos a ello. Okey, muy bien. Pues ahí veis el título, como ya hemos comentado, ¿no? Bienestar docente, mito o realidad. Ya he comentado eso, lo difícil que es a veces conseguir ese bienestar en la vida en general. Y por eso he titulado mito o realidad. ¿Es algo inalcanzable o es algo que podemos conseguir? Bueno, a ver si al final de la presentación vemos que esto es un poco más viable, ¿no? Quería un poco hacer aquí, he puesto un índice sobre qué es lo que voy a tratar en la presentación. Voy a hablar un poco del bienestar, qué es el bienestar y cómo lograrlo. Mencionaré la influencia que tiene el contexto externo, sobre todo el contexto laboral, y daré algunos datos al respecto. Y pasaré a hablar un poco del burnout, que tiene está muy relacionado con lo de la vorágine, la palabra vorágine que tú comentabas antes, ¿no? Y qué es el burnout, cuáles son sus fases, cómo detectarlo, que es lo que tú decías, a veces nos metemos y no nos damos cuenta, ¿no? Y qué hacer cuando, bueno, sentimos que a lo mejor estamos entrando ahí y no sabemos cómo salir. Y al final, pues daré algunas palabras clave y consejos que aunque parezcan un poco, como he dicho antes, tontos, ¿no? A lo mejor nos pueden ayudar, son como claves, ¿no? Momentos clave que nos pueden ayudar a intentar cambiar esa rutina, ¿no? Entonces, para definir bienestar, antes de dar como una definición un poco más teórica, digamos así, si yo te pregunto a ti, Mm. Desi, ¿qué piensas Sí, tú? Si yo digo bienestar, ¿cuál es la imagen que se te viene así a la mente, no? pues se me viene una imagen de verano, una playa, un sonido suave de la ola, un libro, ropa cómoda y tumbado leyendo. Pues el mío es muy parecido, vamos, cuando yo pienso en bienestar, pienso en tranquilidad, calma, serenidad una sensación que me hace disfrutar y que me da paz, ¿no? Sí. Para ti, Mm. para mí, ahora mismo, eso es lo que consideraríamos como bienestar. Si lo Sí, preguntamos a otra persona, puede que la respuesta sea diferente.
Puede Ujú. que para otra persona el bienestar sea, pues no lo sé, ir a tomar un café con amigos, irse de viaje, dar un paseo por el campo, eh, en fin. Entonces, cuando hablamos de bienestar lo asociamos a disfrute, a algo que nos hace sentir bien, ¿no? Sí. Pero tenemos que tener en cuenta que para tener un grado de bienestar, la parte emocional, ese disfrute, está asociado como a la parte emocional, ¿no? La parte porque nos hace sentir, nos hace sentir serenidad, tranquilidad, calma, que es lo que necesitamos después de un año, porque tú has mencionado la palabra verano, ¿no? Es como el verano es el momento en el que yo tengo para poder tener este bienestar, ¿no? Y yo creo que a lo largo de nuestro año, o sea, diariamente, o semanalmente podemos hacer cosas que nos lleven a este estado de un poco de serenidad, no tan prolongado en el tiempo como es el verano, quizá, ¿no? Pero sí en nuestro día a día o en nuestra semana encontrar esos momentos. Entonces, yo he utilizado esta flor que veis aquí, que es la flor de Venecia. Es una forma de explicar que el bienestar está formado por distintos pilares, ¿no? En esta flor podemos decir que son distintos pétalos. Si posicionamos el bienestar en el centro, hablábamos del bienestar emocional, que es una parte importante, en la que tiene un papel fundamental el disfrute, en la idea ahí que tenemos, ¿no? De hecho, esta flor está sacada la idea es de un catedrático de la Universidad de Barcelona, creo que es, y este catedrático, bueno, pues a modo para poder explicar el bienestar, dibujaba una flor y las distintas partes de ese bienestar, ¿no? Como el bienestar en el centro y qué compone el bienestar, qué necesitamos, ¿no? Para obtener ese bienestar. Y no es solamente el bienestar emocional, que es la parte que él considera más importante. Y dentro de este disfrute, pues bueno, para saber qué nos hace disfrutar, necesitamos conocernos. Necesitamos saber cómo respondemos a estímulos externos para poder tener un equilibrio emocional, ¿no? Y considera que esta parte es la más importante porque nos ayuda también a encontrar ese equilibrio cuando alguno de los otros pétalos o pilares pues no está todo lo equilibrado que debería, ¿no? Por eso el autoconocimiento, disfrute y gestión emocional son importantes, pero también lo es el bienestar material, ¿no? El tener las necesidades básicas cubiertas y el poder adquisitivo. Tener un poder adquisitivo que me permita cubrir esas necesidades. Pero el poder adquisitivo que yo necesito para obtener bienestar material puede ser diferente para ti, por ejemplo, o para mí, ¿no? Es decir, a lo mejor una persona con X sueldo, pues no necesita más y otros que sí, ¿no? Entonces es bastante subjetivo, ¿no? A nivel físico, si hablamos de salud, estilo de vida saludable, ¿no? El estar bien físicamente. También entraría el bienestar social, es decir, que tengamos unas relaciones interpersonales que sean satisfactorias. También el contexto en el que estamos, ¿no? No es lo mismo vivir en un país que está bueno, pues en guerra o que hay más pobreza o que no hay estabilidad, a estar en un marco, digamos, político donde hay justicia, paz, es diferente, ¿no? Y luego las relaciones interpersonales, es decir, que las relaciones a nivel personal que yo establezco con otros individuos, pues me aporten ese bienestar, ¿no? Y por último, el profesional, que del que vamos a hablar hoy, quiero hacer mucho hincapié en que el bienestar emocional también está muy relacionado, aparte con el resto de los pilares, sobre todo con el sentirme realizado, que el trabajo que yo hago me siento realizado, me siento satisfecho y sobre todo siento que hay un equilibrio entre la demanda de trabajo y los recursos que yo tengo disponibles para afrontar esa demanda. Con recursos me refiero a recursos personales, energía, salud, concentración, en fin, interés y otro tipo de recursos como puede ser recursos materiales, pues todo lo que yo tengo a mi disposición, recursos digitales o incluso el tiempo. Si yo le dedico excesivo tiempo y veo que esto no me aporta algo a cambio, no tengo esa satisfacción, esa autorrealización, pues claro, ahí empezamos este pétalo del bienestar profesional se empieza a poner un poco pocho, ¿no? Y entonces, pues, se desequilibra la percepción de bienestar que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero mencionar que para conseguir este bienestar emocional, material, no es complejo, no es fácil, porque son muchas cosas las que influyen, ¿no? ¿Y cómo lo podemos conseguir? Tenemos que tener en cuenta, y aquí quiero mencionar que una característica
que yo observo entre muchos docentes y sobre todo en muchos docentes que sufren este burnout, ¿no? Este agotamiento. Es que son personas, es como un perfil determinado de personas, ¿no? No todos, pero a nivel general es como personas que son muy autoexigentes, muy perfeccionistas, personas muy disciplinadas, muy involucradas en lo que hacen, con unos principios muy sólidos, ¿no? Y con una gana de hacer las cosas bien. Y a veces, claro, nos encontramos con un contexto un contexto externo, una influencia externa que a lo mejor no nos ayudan y nos hacen que nos frustremos, porque todo lo que queremos conseguir, ponemos el listón tan alto en algunas ocasiones, este perfil, ¿no? De personas más autoexigentes, perfeccionistas, ¿no? Que realmente pues es contraproducente. Y cuando el contexto externo no nos ayuda, pues es bastante frustrante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contexto externo, pues hablamos de situación social, política, económica, la normativa que tenemos, que nos aporte, nos ayude o no nos ayude, el contexto familiar, a nivel de salud, la situación laboral, es decir, estoy en un centro educativo con el que me siento vinculado de alguna manera, la idiosincrasia de este centro va conmigo, no va conmigo, el sitio en el que está localizado, estoy a hora y media de casa, no puedo llevar mi vida normal porque tengo que desplazarme durante la semana, porque esto no se habla, pero hay mucha gente que cambia de centro cada año y esto genera una sensación de inestabilidad, ¿no? El ambiente del centro, todo esto, ¿yo lo puedo cambiar? Pues realmente yo no lo puedo modificar, no entra en mis posibilidades modificarlo, no puedo porque son influencias externas, pero sí puedo actuar sobre ello. ¿Puedo actuar cómo? Bueno, pues si no estoy de acuerdo con la normativa vigente, con la situación social, bueno, siempre me puedo manifestar, siempre está el derecho a la queja, ¿no? Para eso está, por ejemplo, la asociación, para intentar vehicular también aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo y queremos reivindicar algo en concreto, ¿no? ¿Puedo cambiar el contexto familiar, la situación del centro? No. ¿Puedo actuar? Sí, puedo hacer algo al respecto, ¿no? Pero no puedo modificarlo. Entonces, esto genera mucha frustración. No puedo modificar este contexto. Entonces, me frustro, porque es normal. Y ahora veremos cómo está el panorama, que es verdaderamente, a mí me preocupa, ¿no? Entonces, luego está la parte de contexto, influencia interna, lo que es propio a nosotros mismos, que es nuestra personalidad, como hablaba, ¿no? Si tengo una personalidad más autoexigente, que tengo como unos estándares muy altos, ¿no? Unos principios, unas prioridades establecidas bueno, que a lo mejor no es igual que otra persona, pero que influye en cómo yo afronto todo aquello que me ocurre en la vida, ¿no? Entonces, esto lo puedo gestionar. Esto sí que yo puedo hacer algo al respecto. Puedo aprender si no sé gestionarlo, puedo aprender a gestionarlo, ¿no? Es muy importante conocer las prioridades. ¿Cuáles son nuestras creencias, valores y principios? Va a afectar a cómo yo tomo decisiones, ¿no? Cómo afronto los distintos problemas a los que me enfrento en mi día a día, ¿no? Y luego mis habilidades, mis dones, mis talentos los conozco, sé en qué soy bueno, sé cuáles son mis puntos débiles, ¿no? Mis debilidades. Todo esto lo puedo gestionar, lo puedo trabajar y sí que puedo aprender a gestionarlo. Pero todo aquello externo, no. Entonces, cuando intentamos muchas veces controlar o gestionar o modificar lo de fuera, es cuando se genera también mucha frustración, porque nos tenemos que enfrentar a situaciones de fuera, por ejemplo, a nuestros alumnos, las instituciones administrativas, ¿no? Lo que tú decías, de que en muchas ocasiones pues, nos encontramos con un montón de burocracia y bueno, está ahí. Entonces yo puedo quejarme y decir, pues mira, es que esto no me parece que sea útil, que me vaya a generar que yo vaya a mejorar o que mi práctica docente vaya a mejorar, ¿no? Pero está ahí. Entonces, esto también es algo que nos va minando poco a poco, nos genera mucha frustración y aporta a ese estrés que vamos desarrollando a lo largo del curso, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr el bienestar con esta situación? Quería mencionar especialmente, ya que hablaba del contexto externo y contexto interno, quería mencionar unos datos para que veamos, y yo el otro día hablaba con un amigo que me decía, yo es que me siento muy frustrado muchas veces porque yo siento que el trabajo que yo hago, las horas que le dedico, luego no veo que eso, ¿sabes? Veo que como que nadie me lo agradece, veo que no tengo un feedback positivo, no, este es un amigo que es un profesor de secundaria, ¿no? Y bueno, pues claro, él se siente un poco estancado, frustrado, como que ve que por mucho que lo intenta, pues su trabajo cae un poco en saco roto, ¿no?
Y él me decía también que se siente un poco culpable, porque claro, lo que pensamos normalmente es soy funcionario, tengo un buen trabajo, tengo unas buenas condiciones laborales, bueno, un buen sueldo, tengo meses, no sé cuántos meses de vacaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué me quejo, no? No tengo derecho a sentirme así, entonces me siento culpable. Y yo quería traer estos datos aquí para intentar comprender el por qué es completamente normal y tenemos que normalizar el sentirnos así, no el sentirnos culpables, sino esta sensación de parece como que no estoy consiguiendo nada, no, mi trabajo no llega a ningún sitio y encima es cada vez más trabajo administrativo. Y esto, ¿en qué repercute? No veo que tenga como una función positiva en nada, ¿no? ¿Y por qué estamos así? Bueno, se ha hecho una encuesta desde el año 21 hasta el 23. Esto es una encuesta internacional sobre la salud y el bienestar en los docentes, la educación en general, y han formado parte de distintos países, ¿no? No sé si han sido 16, 18 países de todo el mundo. Y en España han participado unos 3.000 y poco docentes de distintas etapas educativas, ¿no? Perdón, si no recuerdo mal, creo que no había, evidentemente, nadie de escuela de idiomas, qué raro, pero la etapa educativa es entre 3 y 18 años. O sea, de obligatoria, posobligatoria, infantil, bueno. Y lo traigo aquí porque me parece a veces que nosotros, por ser de escuela oficial de idiomas, ¿no? Estos datos pues no tienen ninguna repercusión, pero tenemos que pensar que los chicos que están en esta situación y los docentes que están aquí pueden ser alumnos nuestros en un futuro o en general ser alumnos nuestros. Tenemos profesores como alumnos y simplemente porque somos parte de una sociedad, esto nos afecta. Y entonces, para que veamos que de manera objetiva, esto ya no es una percepción de un docente o de varios docentes, sino que es una percepción generalizada. Por ejemplo, el 80% de los docentes considera que su profesión no está valorada en la sociedad. Entonces, hablábamos antes de autosatisfacción, autorrealización. ¿Cómo vamos a sentir satisfacción, realización en nuestro trabajo si a nivel social no se nos valora? O sea, 80% nula valoración profesional. De hecho, y esto me parece importante destacar, que muchos docentes se sienten estancados, están muchos años en la misma situación. Esto genera frustración. No siento que avance, no avanzo o sea, no tengo esta satisfacción personal, ¿no? Que me reporta a nivel laboral. El 73% de los encuestados considera que las oportunidades de promoción son nulas. Es decir, yo consigo mi plaza y puedo ser docente. Hay gente que, bueno, pues siendo docente toda la vida, pues está contento y le gusta lo que hace y no, esto no va porque me gusta o no me gusta lo que yo hago, ¿no? Sino va por esta sensación de que después de mucho tiempo haciendo algo, hay personas que necesitan un cambio, hacer algo un tanto distinto, que le aporte, no sé, como un reto a conseguir, ¿no? Entonces, creo que esto influye en lo que hablábamos antes, ¿no? De la autorrealización. Luego, el 67% menciona el estrés. Dentro de lo que es el estrés, considera que su trabajo es muy o extremadamente estresante. O sea, el 0% considera que no es estresante su trabajo. Y una cosa que me parece destacable es que esta encuesta se ha hecho entre el 2021 y 2023. Y hemos dejado de hablar de la repercusión que ha tenido el confinamiento y la pandemia en general en la sociedad. Ya no hablo entre los docentes, entre cómo parece que se nos ha olvidado, como de repente tuvimos que pasar de un aula a un aula en mi casa, en mi salón, en un ordenador, en una pantalla, de la noche a la mañana, así. Esto ha generado también pues un agotamiento mental, físico y bueno, y una sensación de frustración y en muchos casos desesperación. Y parece que esto ya no lo tenemos en cuenta y yo creo que hay que seguir hablando de ello porque ha causado un impacto importante y sigue teniendo ahí yo al menos para mí, ha sido un factor decisivo en mi desarrollo, ¿no? Y en que, bueno, pues yo necesitara parar un poco para analizar qué es lo que estaba ocurriendo y por qué me sentía de una manera concreta, ¿no? Entonces, también se menciona que el 41% del profesorado considera que el uso de herramientas digitales le genera estrés. Por eso mencionaba también lo del confinamiento. Es un porcentaje a tener en cuenta, me parece, y replantearnos hacia dónde vamos, ¿no? Quizá nosotros en Escuela de Idiomas hemos utilizado el tema digital como un punto favorable,
Pero es verdad que el tema del uso de los móviles y los ordenadores en secundaria y en la etapa de obligatoria se está cuestionando muchísimo, ¿no? Y a lo mejor es un debate que deberíamos tener. No lo sé, ahí lo dejo. El 50% si hablamos del bienestar, salud y bienestar general, y me parece esto muy importante también, tiene sentimientos de desequilibrio entre su vida laboral y su vida profesional. Yo aquí creo que es superior, pero bueno, y sentimientos negativos hacia su trabajo. Y ojo, el 85% de los encuestados confiesa haber trabajado estando enfermo. Esto, el 85%, suena como un porcentaje muy alto, pero es que yo creo que todos, en algún momento, hemos ido a trabajar estando enfermos, ¿no? Yo creo como que en la sociedad se acepta, ¿no? Bueno, quizá algo que hay que replantearse dentro del cuidado y el bienestar de cada uno de nosotros, ¿no? A nivel individual. Y el 50%, si hablamos del apoyo institucional y recursos, y aquí esto me parece que también un tema muy importante, no está nada satisfecho o está poco satisfecho con el estado de los centros educativos y los materiales. Tengo que comentar el tema de la violencia e inseguridad en las aulas a nivel de secundaria, evidentemente, pues obligatoria, incluso en primaria y en infantil. 12% del profesorado afirma haber sido víctima de violencia. Ayer recibía creo que era una circular de un sindicato en el que hablaban que el 91%, o sea, esto está creciendo de una manera exponencial. Entonces, con estos porcentajes, ¿de verdad pensamos que esto es algo subjetivo, que es una percepción subjetiva? Yo creo que estos porcentajes nos hablan de una situación que creo que de verdad hay que tener un debate social al respecto, no es solamente educacional, o sea, en el contexto de un centro educativo, es algo social que nos afecta y creo que nosotros como docentes y como miembros de la sociedad tenemos que hablar de ello y tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Esto está llevando a que así está el panorama. Profesores al límite. He dejado la docencia porque estoy quemada. Estos son titulares de noticias que estamos encontrando últimamente. Yo he encontrado esto en el año pasado y este año. Cada vez hay más noticias al respecto. Gente que deja la docencia. Un profesor de eso abandona por la falta de respeto de su alumno. Para lo que cobro, me busco un trabajo diferente, ¿no? Y yo esto lo escucho cada vez más últimamente, ¿no? Así que si en algún momento, yo no estoy incitando a nadie a que deje la docencia, pero si alguien se lo ha planteado o se lo está planteando, es normal. Con este contexto, ¿quién no se va a plantear esto, no? Esto es un tema que creo que no sale como que nos da vergüenza decirlo, ¿no? ¿Cómo voy a dejar el trabajo si tengo aquí una bicoca? Soy funcionario, bueno, es que a lo mejor hay gente que este sistema no va con ello. Y bueno, me parece muy lícito que alguien en este contexto decida buscarse la vida por otro lado, ¿no? Un sistema educativo que tampoco aporta una estabilidad. Cada vez es más difícil conseguir una definitiva. Para nosotros, además, es muy complicado. Bueno, solo quería mandar este mensaje. Si alguien se ha planteado esto, que sepa que con este contexto tiene razones suficientes para que no se sienta culpable por sentirse así. Es decir, me parece que es algo lógico y un sentimiento muy válido con cómo está la situación, ¿no? Entonces, pasamos de lo que comentaba del bienestar y un contexto externo un poco muy complejo y bastante preocupante a una situación de burnout. Yo voy a utilizar el término anglosajón, ¿no? Burnout, porque realmente me ha costado muchísimo trabajo encontrar una definición como tal, ¿no? De hecho, encontramos definiciones como estrés laboral crónico, síndrome de burnout, fatiga crónica en el ámbito laboral, síndrome del trabajador quemado, y está muy asociado a ocupaciones asistenciales. Hasta ahora tiene un papel muy importante en la sanidad, por ejemplo, con la pandemia también. Muchos sanitarios, muchos médicos han sufrido de burnout y hay no sé si es una red de prevención, pero es un tema que está como muy... mi hermano es enfermero del trabajo, ¿no? Y me comentaba que esto es un tema que está como muy en auge, ¿no? A raíz de la pandemia y se le está dando mucha importancia, ¿no? Está reconocido el burnout como una enfermedad laboral, ¿vale? Estamos hablando de que el burnout es exclusivo de situaciones laborales, ¿vale? Es una enfermedad laboral o un trastorno que se asocia al trabajo, ¿no? Desde mayo de 2019, o sea, es previo a la pandemia. De hecho, si alguien piensa que esto es una moda, ya se viene estudiando desde los años 50, ¿no? Y este señor, que yo me perdono a los compañeros de alemán porque mi alemán es nulo, pero este señor es un Freudenberger, creo que se dice, no lo sé, mi alemán es terrible porque no sé hablar alemán. Bueno, pues este es un psiquiatra
que en los años 70, bueno, estaba trabajando, haciendo un voluntariado en una institución psiquiátrica. Y este hombre, pues al año de estar allí haciendo el voluntariado, empezó a darse cuenta que sus compañeros se comportaban de una manera rara, tenían una sintomatología extraña, que no alcanzaban a entender qué es lo que ocurría. Y entonces fue él quien estudió el fenómeno y le dio este nombre, ¿no? De burnout. Y es muy difícil encontrar una definición. Ya digo, aquí os dejo un enlace a la nota que saca la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando establece una definición de burnout. Y es curioso que en español no está este artículo, está en otros idiomas, pero no en español. Entonces, bueno, creo que aquí en España tenemos mucho trabajo que hacer todavía al respecto, ¿no? Entonces, bueno, se puede considerar como un estado crónico prolongado de estrés, y es muy importante el tema estado crónico prolongado de estrés, porque tenemos que tener en cuenta que el estrés puede ser en un momento puntual, ¿vale? Yo puedo tener estrés en un momento puntual, por ejemplo, en época de exámenes, ¿no? Sabemos que vamos a tener un mes a tope. Eso es un momento de estrés. El resto del año habrá quizá momentos puntuales, pero no debería de ser un estrés prolongado que se convierta en algo crónico, que a la vez genere un agotamiento emocional y físico y que provoque que tengamos que desarrollar una serie de conductas adaptativas a ese estrés. O sea, generamos una serie de comportamientos y hay una serie de sintomatología que surge por ello, ¿no? De hecho, si queremos, no sabemos si estamos sufriendo de burnout, ¿no? Si estamos quemados o no estamos quemados. Pues una característica principal es este agotamiento, este cansancio emocional, esta sensación de no llego a todo, estoy cansado constantemente, ¿no? Un segundo punto sería la despersonalización. O sea, yo empiezo a tener esas conductas adaptativas, que puede ser me distancio de mi trabajo, me distancio de mi paciente, ¿no? Que en este caso sería nuestro alumnado, de los compañeros y del contexto laboral, ¿no? Y luego, por último, sería una disminución del rendimiento laboral, ¿vale? Y sentimos una baja realización personal. Pues, ¿esto para qué? Y otra vez voy a hacer esto y no me va a funcionar, entonces, ¿para qué lo hago si no tengo un resultado positivo, ¿no? También se pueden generar sentimientos de, bueno, baja autoestima. Y estos 3 puntos se dan en todas las personas que sufren burnout, que sufren este agotamiento, ¿no? Y puede aparecer, es muy difícil detectarlo porque las fases por las que pasa la persona en cada momento pueden durar meses, incluso años, ¿no? O no, o puede ser muy rápido. Entonces, yo creo que todos vamos a reconocer en estas fases como cuando nos sacamos una plaza, ¿no? Empezamos a trabajar, sentimos un entusiasmo, ¿no? Porque, hombre, pues voy a hacer algo que me gusta y encima, pues, tengo unas buenas condiciones laborales, ¿no? Me saco mi plaza con todo mi esfuerzo. Pasado un tiempo, siento lo que hablaba antes. No hay promoción, empiezo a sentir que no hay realización personal y viene el estancamiento, sensación de estancamiento. En cada una de estas fases no tiene una temporalización determinada, sino que cada persona lo vive de una manera. Hay gente que está en estancamiento muchísimos años, ¿no? Luego siento, pues, frustración. ¿Por qué? Porque este estancamiento siento que no tengo una proyección, me frustro. ¿Cuál sería la siguiente situación? Pues la apatía. Ahí es cuando empiezo en la fase de frustración hay mucha irritabilidad, ¿no? Y mucha reactividad. Y en la fase de apatía es que no tengo fuerza, necesito dormir mucho o tengo falta de sueño, siento que lo que hago no sirve para nada, empiezo a desarrollar una serie de conductas, pues empiezo a llegar tarde al trabajo, asentismo laboral también, ansiedad, irritabilidad que comentaba antes también, dolores de cabeza, en fin, hay una serie de sintomatologías que ahora os enseñaré que es muy amplia, pero finalmente me vais a perdonar que haya puesto esta foto, pero creo que es muy representativa. Y tú comentabas antes, Desi, que cómo podemos darnos cuenta de que estamos, porque a veces entramos en esa vorágine y no nos damos cuenta, ¿no? Efectivamente. Entonces llegamos a estar así, esto ya no es quemado, esto ya es achicharrado, porque ya es que estamos delante del ordenador, ya no tenemos nada que dar y no nos damos cuenta y seguimos enganchados al ordenador, es decir, seguimos el ordenador como representativo, ¿no? Seguimos ahí, seguimos con más y venga diciendo que sí y ya no puedo más, pero sigo diciendo que sí y sigo teniendo más trabajo y acumulo más trabajo.
Bueno, pues llega al final de la fase grave, ¿no? Que ya es el agotamiento. Y es muy fácil llegar ahí y no darse cuenta. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer aquí, porque es muy difícil detectar, porque el burnout es, yo lo llamo como una enfermedad, no es enfermedad, es como un síndrome fantasma, porque es que no se camufla con otra sintomatología, ¿no? Entonces, ¿cómo lo detecto? Pues es que es muy difícil. Es que hay síntomas emocionales, cognitivos, físicos y conductuales y sociales. Y para que veáis la cantidad de sintomatología asociada. Quiero decir que, por ejemplo, una persona que tenga ansiedad tiene burnout. Aquí habría que separar si es algo que ocurre en el contexto laboral solo o si es algo que afecta a la persona en su vida personal también, ¿no? Cuando lo que me afecta en el contexto laboral empieza a tener una repercusión en mi vida personal, ahí ya, claro, ya es el agotamiento, ya estamos en una fase muy grave, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente, por hablar en mi caso, ¿no? Yo para mí la sintomatología creo que por otras personas con las que he hablado sería la ansiedad y la irritabilidad, ¿vale? A nivel cognitivo yo tenía una sensación de que no llegaba a todo y falta de concentración. O sea, no era capaz de sacar trabajo y no era cuestión de tiempo, sino era cuestión de que no era capaz. O sea, era incapaz, completamente incapaz. No tenía esa habilidad, ¿no? Físico y conductuales, pues no sé, dolor de cabeza y el exceso de sueño. Yo tenía que dormir 10 horas, nunca era suficiente, con lo cual no rendía porque era un agotamiento acumulado, ¿no? Pero puede generar adicciones, puede el asentismo laboral, desinterés, me vuelvo inflexible. A nivel social, me distancio de mi trabajo, empiezo a tratar a los compañeros con frialdad, hay descalificaciones, ¿no? Hacia todo, hacia el centro, hacia el trabajo de otros, hacia... Y eso realmente está enmascarando otro problema, ¿no? Que es serio. O sea, esto no es algo que está relacionado con el estrés, pero es más profundo que el estrés. Es que hay un contexto externo que también está alimentando esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo lo detecto? Pues cuando tengo esta sintomatología, aquí hay que parar y hay que hacer un análisis personal. Por eso yo hablaba de que es muy importante el autoconocimiento. Si yo no sé que estoy entrando, yo no me conozco, yo vivo en un estado permanente, ¿no? de estrés crónico durante años pueden ser 10, 12, 15 años, puede ser menos, pero puede ser mucho. El cuerpo llega un momento en que reacciona, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este tipo de sintomatología, ¿vale? Bueno, pues sobre todo la sintomatología física, ya estamos llegando a un punto de no retorno. Entonces, es muy importante aquí parar y hacer un poco de análisis sobre sobre uno mismo, cómo me siento, qué sintomatología me estoy sintiendo, el por qué y sobre todo, llegado a un punto, buscar ayuda. Porque hay una sensación como ahí en el aire en el que uno no sabe qué le ocurre. Pero ¿qué me pasa? O sea, tengo un buen trabajo, tengo unas buenas condiciones laborales, porque es como socialmente es lo que el constructo mental que tenemos, ¿no? Pero realmente yo lo siento así, porque puede ser que socialmente sea así, o sea, objetivamente sea así, pero yo lo estoy sintiendo así porque si yo no lo siento así, entonces ya no es así. Si a mí me está produciendo esto, a lo mejor tengo que parar y plantearme, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy organizando mi tiempo? ¿Cómo estoy organizando qué papel le estoy dando al trabajo, ¿no? Y hay veces que hay que tomar la decisión de parar. A mí me costó mucho esta decisión, pero tuve que llegar a parar porque es que no era capaz de hacer vida normal. Hacer cualquier cosa del día a día, hablo de hacer la cama. O sea, era una cosa, vamos, que me costaba mucho. Entonces, el problema principal es no saber qué te ocurre. Entonces, buscar ayuda aquí en este punto, cuando llego al punto en que no sé qué me está pasando y no sé poner el dedito en qué es, de dónde viene esto, hay que buscar ayuda. Y si no nos conocemos, hay que trabajar un poco en cada uno en sí mismo y si no nos conocemos, es imposible darse cuenta de que hemos llegado aquí, ¿no? Entonces, tenemos que tener una serie de alarmas nosotros mismos puestas y cuando sintamos este tipo de síntomas, preguntarnos, oye, como una señal de alarma, oye, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que cambiar? Y si no lo podemos hacer por nosotros mismos, porque no sabemos, no tenemos la herramienta, hay que buscar ayuda.
¿vale? Eso es esencial. No sé, Desi, si quieres comentar algo a este respecto antes de que siga. Bueno, estoy muy concentrado siguiendo todo lo que estás diciendo y creo que estás dando una serie de claves muy importantes en algunas de las cuales me estoy reconociendo, te tengo que ser sincero. Y bueno, estaba ahora muy tomando aquí nota sobre el autoconocimiento, Mm, como una de las claves para poder saber que estás bajo el síndrome del burnout y también como una clave para encontrar una salida, ¿no? Hacia la búsqueda de ayuda. Bueno, lo que estaba pensando y lo que estaba reflexionando es si realmente cómo se puede llegar incluso al autoconocimiento, porque tampoco es tan fácil, ¿no? El autoconocimiento es un camino que se empieza y nunca se acaba. Igual que le decimos a los alumnos, nosotros como docentes de idiomas, los Ujú. idiomas nunca se acaban de aprender. Pues Sí, tú nunca acabas de conocerte a ti mismo. Y cada vez que cuando te van pasando cosas en la vida, eso es lo que te va haciendo aprender. Entonces claro. uno no se conoce. Ya me conozco. No, Sí, no. exactamente. Es verdad Es la que dificultad. cuando te enfrentas a determinadas situaciones y a determinadas circunstancias, muchas veces descubres cosas de ti que a lo mejor después de 40 años no sabías, ¿no? Así es. Y es cierto. Sí, pero me ha llamado la atención eso, ¿no? Que cómo el autoconocimiento es importante para poder identificar que están pasando cosas. Sí, yo tengo muchas veces la sensación de que la palabra autoconocimiento hace a mucha gente hacer así, esto es tema un poco ya como, sientes cierto rechazo y lo entiendo porque yo misma lo he sentido, de decir, esto del autoconocimiento. Yo me conozco a mí mismo, yo no hace falta que nadie me diga cómo Mm, yo tengo que vivir y cómo tengo yo que gestionar mi propia vida, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su momento, ¿no? Cada uno está en una fase en la vida. Entonces hay gente que está, bueno, en un punto de su vida en el que, bueno, pues tú a lo mejor no lo necesita o siente que no lo necesita. A lo mejor dentro de 2 años, 3 años se da cuenta de que sí o mm, no, o a lo largo de su vida no lo necesita nunca, ¿no? sí. Pero para mí ha sido un eye opener, ¿no? Me ha abierto el ojo a decir, Mm, ostras, pues a lo mejor no me conocía yo tan bien como pensaba que me conocía, mm, tanto por la parte, no quiero decir negativa, ¿no? Sino no conocía ni mis habilidades, ni mis dones, ni mis talentos, ni tampoco mis debilidades. Es que, y no es algo malo o bueno, sino cosas de las que sí. aprender, ¿no? Y Mm. cosas que potenciar en un sentido y desarrollar o trabajar en otro. Estaba pensando también ahí, bueno, un poco antes de que continúes también, me imagino que hay gente que está claramente bajo este síndrome del burnout, pero no lo quiere admitir y no lo quiere reconocer y sigue ahí R que R. Yo creo que eso también pasa, ¿no? Estoy pensando en algunas personas Pasa, pasa, pasa. y se niegan y no lo admiten bueno, eso también, claro, es un problema. Sí, pero cada persona tiene su camino. Entonces, habrá momentos en la vida, a lo mejor en que a esas personas no le quede otro remedio más que tomar algún tipo de medida, porque Ujú. es que recuperarse del burnout no es fácil, ¿eh? Se necesitan años en algunos casos. Entonces, porque hay que desaprender Sí, a hacer cosas y hay que aprender a hacer cosas nuevas y no es fácil y se pasa muy mal porque, bueno, pues te enfrentas a cosas que no te gustan de ti y eso es feo, eso no es bonito, claro. pero es la única manera de desarrollarse como persona. Yo ya no entro quizá en el tema de desarrollo personal, ¿no? Que está como tan de moda. Son estas palabras que para algunas personas tienen un matiz, le genera rechazo, es como que tienen un matiz que no va con ellos, ¿no? Esto no va conmigo, ¿no? El desarrollo personal, eso, y está bien, cada uno, ya digo, tiene su momento, pero es que si no te conoces, no sabes cómo funcionas, no eres capaz, no vas a poder reconocerlo. Y por mucho, y además uno lo ve, yo ahora que lo veo, ¿no? Como desde fuera, eh, claro, como intentas ayudar a otros, pero si la persona no está preparada, es que no lo Claro, va a ver. Es claro. que es muy difícil, es bastante complicado, pero bueno, por eso el hecho de hablar de ello, si como tú Sí. dices, hay gente que sí a lo mejor tiene un nivel de conciencia diferente y es capaz de detectar le saltan ciertas alarmas o alertas cuando estoy mencionando esto, eso ya es muy positivo y beneficioso, porque si tienes que buscar ayuda, porque
piensas que no tienes las herramientas, oye, pues eso seguramente te va a llevar a un camino en el que al final te encuentres mejor, ¿no? Un camino que no es fácil. Antes de dejarte continuar, Laura, un par de cosillas también de lo que has dicho hasta ahora que me han llamado la atención. Un poco también la importancia del contexto externo. Has nombrado varios factores, varios elementos que configuran ese contexto, y uno de ellos es como la percepción que de nosotros, de los docentes en general, tiene la sociedad, que es muy de brocha gorda, ¿no? Porque, claro, los Totalmente. maestros, como dice la gente, los maestros, pues vacaciones, buenos sueldos y poco trabajo, ¿no? Y eso llega un momento que se puede incluso llegar a asumirlo de tal manera que estás viviendo con ello, ¿no? Y bueno, cuando se conoce por dentro esta profesión, pues la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces, afortunadamente, pues hay mucho trabajo detrás, mucha dedicación, vocación, pero es cierto, ¿no? Cómo la sociedad puede, puede y está haciendo y está influyendo en la percepción que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos y de Sí, nosotros como profesionales. sí, sí, es así. De hecho, yo a veces pienso que nosotros, ¿no? Como docentes de un cuerpo que es de enseñanza no obligatoria, tenemos tendencia a pensar que el alumnado que nos viene ya viene estudiado de casa, ya tiene su gestión emocional, ya viene, pero no, nosotros tenemos alumnado adulto que viene con problemas. Sí. Si no somos capaces también de, a ver, bueno, es verdad que somos también muchas veces como un cubo en el que la gente viene y sus frustraciones las echa ahí, ¿no? Y es verdad que esto es complicado de gestionar, pero volvemos a lo mismo. Si yo no soy capaz de reconocer que es que esa persona tiene un problema y que, a ver, que ese problema no es algo personal conmigo, puede serlo, ¿no? Pero en general no es algo contra mí, es que esa persona lo está gestionando así. Eso no significa que yo tenga que aguantar que me echen toda la basura a mí, Ujú, ¿no? ujú, Pero evidentemente sí tenemos que saber reconocer que, bueno, pues que el hecho de que trabajemos con adultos no significa que vengan aprendidos de casa, porque claro, en este claro, aspecto, ¿no? claro. Y bueno, es verdad que nos cuesta más, es más difícil intentar intervenir, porque claro, es un adulto, ¿no? Y se genera ahí una dinámica un poco, puede generarse una dinámica un poco rara, ¿no? De cómo le explico yo a esta persona, a una persona adulta, pero yo creo que también, o yo lo percibo así, esto está cambiando. Ujú, Mm, Eso no significa que no vayamos a dejar de encontrarnos gente que, bueno, pues a lo mejor siga teniendo muchos problemas para gestionar la frustración, que es lo que yo creo que en general más vemos, ¿no? ujú. Pero bueno, Bueno, pues si te parece, Laura, continuamos porque sí, bueno, está muy interesante y yo creo que va a servir de ayuda a bastantes personas, espero que sí. te lo digo de verdad por las claves que estás dando y que quizás no éramos conscientes de ellas. Así que adelante, Vale, Laura. pues continúo un poco con el contexto, porque os he hablado de un contexto general, pero, uy, perdón, que me paso, este de aquí. El contexto nuestro, que ya lo conocemos todos, aquí no vengo yo a inventar la rueda otra vez, pero yo quería mencionar que los profesores de escuelas oficiales de idiomas cada vez tenemos mayor inestabilidad, ¿no? Mayor dificultad para obtener destino, cambio en la normativa constante, ¿no? Que si mediación ahora oral, que si no, que si escrita, que si la nota media un 5, que si un 6,5, que si promoción, certificación. Bueno, todos estos cambios influyen en cómo percibimos nosotros nuestro bienestar profesional, ¿no? Y no cómo lo percibimos, sino influye directamente en él, ¿no? El futuro incierto, que tenemos cada vez menos alumnos, que no sabemos qué va a pasar con las escuelas de idiomas, que yo escucho también muchos compañeros, ¿no? Que dicen eso de nos van a pasar a secundaria, ¿qué va a pasar con nosotros, ¿no? Falta de apoyo en la administración en muchos casos. No sabemos tampoco qué quieren hacer con nosotros. A nivel de infraestructura y dotación, muchos centros están bastante mal, ¿no? Esto genera mucha incertidumbre y en ocasiones incluso problemas de convivencia, ¿no? Entre el alumnado o los equipos docentes a veces ocurre, ¿no? ¿Esto qué genera? Bueno, pues estos sentimientos de apatía, frustración, incertidumbre, problemas de salud mental, física, falta de interés, culpa y remordimiento y volvemos a lo que decíamos del burnout, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues como dice aquí nuestro amigo, run for your life, the emotions are coming. Sal corriendo, ¿no? Que vienen aquí las emociones a darte a ti la brasa. Bueno, suele ser en estas ocasiones cuando llega un momento en que todas estas emociones que tenemos ya no sabemos qué hacer con ellas, cuando realmente empezamos a preguntarnos qué me pasa,
por qué no estoy bien, por qué me siento así, y es cuando, bueno, habría quizás que buscar ayuda, ¿no? No digo que la gente vaya a salir corriendo y vaya todo el mundo a dejar la docencia, pero bueno, hay quizás que saber un poco cómo gestionarnos para poder intentar, bueno, encontrar ese equilibrio, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué hago? Vale, me he sentido un poco identificado, me he sentido que, bueno, quizá a mí me ocurre esto también, ¿no? ¿Qué hago? ¿Salgo corriendo? Opción 1, pues a lo mejor tienes que salir corriendo o quieres salir corriendo, me parecerá, estará bien si es lo que quieres, ¿no? Y yo he traído unas palabras clave, ¿vale? La primera, que la has mencionado tú, para mí la principal es el autoconocimiento. Conocerse uno mismo pues va a ayudarnos a empatizar más con los demás, pero sobre todo a poder tener herramientas de gestión emocional para poder saber cuándo necesitamos un descanso, cuándo necesitamos parar, que también es otra palabra clave, parar. La autoexigencia y el perfeccionismo que mencionaba antes, ¿no? También hay que trabajarlo porque es que puede ser un lastre grandísimo, ¿no? El no saber parar, si no sé parar. Cuando paramos, y por parar pueden ser muchas cosas. Parar puede ser 30 segundos, parar puede ser 2 días, parar puede ser 3 meses. O sea, ¿qué es parar? En función a lo que cada uno necesite, ¿no? Pero simplemente el parar en nuestro día a día, 1 minuto, 2 minutos. Eso es muy difícil cuando te metes en la vorágine. ¿Por qué? Porque parar me genera mucha ansiedad y mucha inestabilidad. Porque con las cosas que tengo que hacer, ¿cómo voy a estar sin hacer nada, no? ¿Cómo voy a pararme? A ver cómo me siento si tengo 800.000 cosas que hacer. Y es que el hacer no lo es todo, pero como vivimos en esta sociedad, ahora comentaré lo de la rueda de hámster, ¿no? Que tú me comentabas un día que hablábamos por WhatsApp, es como que nos lleva, la propia sociedad premia la productividad, ¿no? Entonces, el hacer es bien visto a nivel social y es bien visto a nivel, bueno, en general, ¿no? Entonces, si paro, me siento mal, me siento culpable. ¿Por qué? Porque estoy desatendiendo tantas cosas que tengo que hacer, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que a mí más me ha costado, el saber parar, el decir, no, ahora paro 1 minuto y al principio 1 minuto era una vida, pero cada vez me voy permitiendo más minutos, ¿no? El no dedicarse tiempo a uno mismo, el llenar todos los huecos con preparar clases. Claro, es que es muy difícil porque aquellos que trabajan o trabajamos solo de tarde, todas las tardes dando clases, las mañanas, si además tu centro en el que tienes que trabajar está a hora y media de donde tú vives, es que ¿qué tiempo te queda? O sea, es que eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, ahí lo dejo. El no priorizar, no saber cuáles son mis prioridades, ¿no? Pues mi prioridad a lo mejor no es tener 2 meses de vacaciones, ganar X al mes y vivir estresado y con un estrés crónico siempre, sino a lo mejor mi prioridad ahora en mi vida es otra, ¿no? O a lo mejor mi prioridad no es por la mañana dedicársela al trabajo, sino, pues no lo sé, irme a dar un paseo, tomar un café con mi prima o lo que sea, ¿no? Es decir, para ti, a nivel personal de cada uno, ¿qué es priorizar? ¿Qué prioridades tiene? Y el no visibilizar y el no compartir, que nos está ocurriendo esto, que esto nos pasa a todos, creo, o a la gran mayoría, pero no lo comentamos, ¿no? Porque quizá pensamos que podemos ser débiles o que el problema es nuestro, ¿no? Es que yo no soy capaz de, ¿no? Y creo que esto está más extendido de lo que comentamos. Entonces yo traigo un ejemplo que me gustaría que comentáramos tú y yo, porque, bueno, nadie nos enseña cómo gestionar un aula. Yo traigo un ejemplo que nos puede ocurrir a cualquiera y seguramente nos ha pasado a todos, ¿no? A mí me ha ocurrido y, en fin. Y que me gustaría tú, que también tienes más experiencia que yo, lo vieses desde tu punto de vista y me comentaras a ver tú cómo lo ves, ¿no? Entonces Venga. yo, un caso hipotético en el que tengo un alumno, ¿no? Que yo creo que esto es algo que, ya digo, nos ha pasado a todos. Es un alumno que se queja constantemente de que no entiende nada en clase. Pide explicaciones de su nota cuando se le entrega la nota de una prueba o una tarea. Pide explicaciones constantemente, lo hace en español, ¿no? Entonces muestra abiertamente su descontento, a veces directamente con el tutor, entre los compañeros. Se empieza a generar un mal ambiente en clase, como una clase que en general es esta persona, ¿no? La única que muestra este descontento y al final, bueno, pues sus quejas, una persona vehemente y sus quejas pues llegan hasta el delegado de clase, incluso hasta la dirección, ¿vale? No sé si esto te ha ocurrido, ¿te suena? Sí, me suena bastante, sí. ¿Sientes que es algo que puede pasar? Vale, bueno. Totalmente. Aquí puede ser que el alumno, bueno, a lo mejor pues
no tiene feeling con el profesor y esto pasa. O sea, tampoco nosotros, que ahora veremos, ¿no? El rol del profesor, pero bueno, cuando normalmente tendemos a pensar, y es normal cuando tengo un grupo clase en el que en general la gente, bueno, pues trabaja bien, normal, es un grupo en el que hay buen ambiente, pero hay una persona, ¿no? Que tiene esta conducta, pues decimos, bueno, pues es un alumno, ¿no? Sí. Es lo que solemos pensar. Bueno, entonces, ¿qué haría el profesor aquí? ¿Qué piensas tú? Yo te voy a poner lo que yo creo, primero, qué es lo que piensa el profesor, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Por lo menos lo que yo creo que yo pensaría, o que yo he pensado en esta ocasión. Por una parte, yo pienso, bueno, esta persona está cuestionando mi profesionalidad delante de todos los demás. Me está impidiendo que yo desarrolle, ¿no? Mi clase de manera natural, orgánica. Molesta, interrumpe a los compañeros, ¿no? Eso yo es lo que pienso, en mi pensamiento. ¿Cómo reacciono? Ahora aquí ya no solo el pensamiento, sino habría que pensar cómo me siento. ¿Qué me está haciendo sentir esto? Normalmente a lo mejor puedes pensar, se me coge un nudo en el estómago o se me cierra la garganta. Cada uno puede sentirlo de manera distinta. No sé si te ha ocurrido a ti en el aula esto. Pues sí, ya son muchos años y sí que me ha ocurrido algo muy parecido en alguna ocasión. Y bueno, en mi caso particular, por un lado, lo que eso ha generado en mí ha sido que me encuentre incómodo a la hora de entrar a clase, que condicione hasta cierto punto el desarrollo de la clase, la preparación de la clase y luego también, y dependiendo de la persona y del perfil de la persona y también del momento en el que te pille, no es lo mismo que te pille con menos experiencia que te pille con más experiencia o con más años, por lo menos según yo lo veo. Sí que me ha generado como que, digamos, el edificio sobre el que se sustenta mi práctica docente, pues por los cimientos se empezara a convertir en hielo y se empezara a derretir y todo aquello que yo creía que funcionaba muy bien, que a mi alumno les gustaba de mí, simplemente por digamos, la injerencia de esta persona, que probablemente una parte tuviera razón, pero a lo mejor en otras no, me he quedado solamente con la parte que me perjudica a mí. Claro, Y eso ha hecho que se desmorone un poco ese edificio sobre el que se sustentaba mi práctica docente. Siendo claro. sincero, la verdad. Sí, sí, porque claro, esta persona te hace cuestionar. Te Sí, sientes incómodo porque te está cuestionando sí, y te hace que dudes de ti mismo. sí, Dudas porque te sientes, bueno, ahora voy a entrar en el aula y ¿cómo va a reaccionar esta persona? Se me cierra la garganta, me pongo a la defensiva, se me cierra el estómago, ya no soy capaz de comportarme con naturalidad, sí. como yo soy. Bien es cierto que luego reflexionando, ¿no? Según he ido evolucionando, pues como persona, como profesional, esa evolución te la da en gran parte los años. Y es verdad que esto me ha pasado, sí que yo recuerdo una vez o dos, y hace ya tiempo que no me pasa, pero creo que hoy día lo tomaría de otra manera. Es decir, hablaría con él, con ella, creo que no me haría tanto daño, creo que no me afectaría tanto, y hablaría con él o con ella e intentaría llegar a un punto de acuerdo y ser receptivo a la crítica que sea constructiva y, y, bueno, también creo que es muy importante y que eso lo tomaría ahora así comparado con cuando me ocurrió, creo que es muy importante que yo no permitiera que esto se extendiera al ambiente de clase. Sí, pues yo creo que has dado con las claves, porque justamente yo iba a proponer 3 opciones, ¿no? 3, Ujú, digamos, reacciones, para intentar hacer algo al respecto, o no. Entonces, una opción que a lo mejor, quizá podemos intentar es obviar los comentarios de esta persona, ¿no? Porque una sola persona no es representativa de un aula. Una ujú. segunda opción puede ser, bueno, pues esta persona en medio de la clase a mí me está pidiendo explicaciones sobre el porqué de su nota, yo, o el porqué de su nota, o no lo sé, o el que no entiende que explico lo que sea, ¿no? Eh, como lo está haciendo delante de la clase, pues yo delante de la clase le doy las explicaciones que me pide, ¿no? Yo no tengo ningún problema en comentarle en qué necesita mejorar. Yo no tengo por qué sentirme mal por haberle dado una nota que considero que es justa, ¿no? Que realmente la nota es de esa persona, ¿no?
O le digo personalmente que podemos comentar las dudas que tenga en tutoría y le ofrezco la opción de, bueno, un día y una hora. De estas 3 opciones, tú comentabas hablar con la persona, ¿no? Sí. ¿Qué digamos, qué reacción crees que puede haber en el caso, por ejemplo, de la primera, de la segunda o de la tercera? De la primera, por ejemplo, si obviamos los comentarios, porque una sola persona no es representativa de un aula. En esta ¿Cómo lo ves? primera, yo creo que la situación iría a peor porque el ambiente de clase terminaría enrareciéndose Mm. y obviar los comentarios quizá también me va a impedir a mí no darme cuenta de que parte de esas críticas puedan ser ciertas. Claro. El resultado es probable quizá, bueno, no sabemos, ¿no?, cómo va a terminar la situación, pero el resultado probablemente no sea beneficioso para nadie, ¿no? Y Mm. el segundo, darle explicaciones delante de la clase cuando me lo pide, porque yo no tengo ningún problema en comentarle cuando necesita mejorar esa persona, ¿no? ¿Cómo Bueno, ves? creo que estaría bien, siempre y cuando se haga de manera sosegada, Exacto, tranquilo y, creo que eso no ni siquiera a la larga, eso al docente le daría mayor autoridad, en el mejor sentido de la palabra, ante el grupo e incluso ante esa persona. claro. Pero, ¿qué ocurre si esa persona, en el momento en que vamos a que sería el primer como consejo, que hay que tomar distancia de la situación? Y por distancia no me refiero a obviar los comentarios. Me refiero a, vale, voy a distanciarme a por qué esta persona se está comportando así. Vale, lo que él dice, primero, es lo que tú decías, hay que hacer autocrítica. Puede tener Mm, parte de razón, puedo pensar, vale, a lo mejor, oye, pues no me he explicado bien. No, esta persona, es muy probable que esta persona quizá no tenga el nivel, estoy suponiendo, a lo mejor no tiene el nivel para estar en el grupo en el que está frustrado, ¿no? Porque, bueno, por circunstancias está ahí, estoy poniendo una situación hipotética, sí. ¿no? Puede ser una razón. No sabemos qué pasa con esa persona fuera de la clase, ¿no? No sabemos qué problemas tiene y que a lo mejor una persona que siempre llega tarde o no, o se va en medio de la clase, que a veces ocurre, ¿no? Esta persona quizá, bueno, pues no lo sé, pues de repente tiene una frustración muy grande justamente porque no tiene el nivel que tiene que tener, con lo cual no entiende la clase, con lo cual se siente mal y entonces esta manera de lidiar con la frustración es su manera de lidiar con la frustración, no tiene probablemente nada que ver contigo, pero, hombre, tomar Mm, distancia y decir, bueno, vamos a ver, esta persona, ¿qué le está haciendo comportarse así? ¿Yo tengo toda mm, la información? No. ¿Es algo personal? Pues bueno, a lo mejor puede ser algo personal o a lo mejor no. Entonces, bueno, intentar tomar distancia de la situación y ver qué está pasando ahí. Como tú dices, hacer un poco de autocrítica, que probablemente si el resto del grupo no tiene ningún problema, se puede hablar con el delegado también, decir, oye, mira, ¿esto es algo que pensáis todo o es una persona? Porque normalmente mm, cuando esto ya está en el ambiente, la gente lo nota. Obviarlo genera un clima como de, eso ahí se mm. infecta, ¿no? Se enrarece. Entonces, dar explicaciones delante de la clase sería una opción, pero creo que no sería suficiente. Habría que acompañarlo con otro tipo de medidas. A lo mejor, pues eso, hablar con el delegado y pedir opinión de si hay algo que, si no quieres directamente hablar con esta persona porque ves que está en un estado demasiado alterado, ¿no? Ujú. Yo le estoy hablando quizá desde mi experiencia, que yo no soy aquí nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero quizá en esta ocasión y en este tipo de situaciones que se nos presentan, lo que primero que tenemos que hacer antes de actuar quizá es tomar distancia, ¿vale? Que es lo que hay que Ujú. hacer en cualquier situación en la vida en la que tenemos un conflicto, ¿no? Luego, al final, si yo le digo a esa persona de manera sosegada, calmada, oye, mira, entiendo tu frustración, yo no sé por qué estás frustrado o no estás frustrado, pero mira, pues yo entiendo tu frustración. Eh, yo entiendo que a lo mejor no me he explicado bien, no te he expresado bien o no entiendes la manera que yo tengo de corregir, pues te invito a que en una tutoría, tal día a tal hora, vengas y si no te viene bien, pues buscamos otra hora e intentemos resolver esto así. Mm, Le intentas dar una vía como una solución. Le intentas hacer ver que, oye, mira, pero es que no puedo parar una clase para explicarte esto. Entonces yo te ofrezco esta otra alternativa para que la mm, persona vea si, bueno, lo mismo que lo que estoy diciendo es una obviedad, ¿no? Pero cuando entramos en esa emoción, no somos capaces de, a veces, de ver una solución, un camino por el sí. que intentar resolver, porque es muy difícil. Estamos enfrentándonos a una situación desde lo emocional, ¿no? Entonces, porque es normal, todo Ujú. Sí. a nivel de gestionar. Entonces,
¿qué es importante? Pues reconocer que me voy a casa y sigo dándole vueltas. Tú decías, esto me afecta. Claro, yo sigo dando vueltas a cómo resolver eso. Entonces, tengo que parar y reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿No? Tomo distancia. Uy, esto ya me está afectando. Vamos a ver, ¿cómo puedo resolverlo? A lo mejor esta medida no funciona, ¿no? Por eso hay que compartir esto que nos ocurre, hay que compartir con los compañeros, hay que compartir y sobre todo, cuando es un caso así, oye, pues mira, no es nada, probablemente no tiene nada que ver contigo, quizá hay algo, siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Simplemente a lo mejor, pues esta persona no va, o sea, no es capaz de que haya una simbiosis entre cómo tú funcionas y la persona no te entiende a nivel, y a veces ocurre, ¿no? Sí. Pero es muy importante aquí el compartirlo, sobre todo porque si tu clase en general funcionan bien, si tú haces bien tu trabajo, ¿no? Y te involucra el que por una persona no caigamos en el flagelarnos, ¿no? En el que estar haciendo mal y hay que ver o el poner en duda nuestra propia manera de trabajar. Sí, yo Que creo no que eso es quiere muy decir, importante. claro, que no haya que hacer autocrítica. Sí, pero una cosa es hacer autocrítica desde un punto de vista, ¿no? Sensato y por el deseo de aprender, a que sea desde un punto de vista, a lo mejor a la defensiva, que eso no nos va a llevar a nada positivo, o desde el hundirme, ¿no? Y el decir, jo, pues esta persona es que me está minando la moral, es que no me permite hacer mi trabajo, ¿no? Entonces hay que aprender cómo a tomar estos pasos. Y eso es verdad que lo da la experiencia, lo da el saber gestionar estas emociones, el saber comprender y el no tener miedo a afrontar estas situaciones desde la calma y desde la serenidad. Porque podemos sentirnos que esta persona realmente, oye, mira, es que esta persona, ¿por qué, Ane? Porque, oye, es que parece que va en contra mía, ¿no? Entonces, te sientes atacado, es inevitable. Una forma en la que te sientes así. Sí. Pero, ¿es algo contra mí realmente? Hombre, ya si hablamos de una situación en la que la persona verdaderamente toma medidas contra ti, ya aquí estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí. Pero en esta situación que puede ser muy común en cualquier aula, luego al final normalmente lo que ocurre es que el alumno al final se acaba abriendo y te cuenta cosas que dices tú, tampoco es necesario que, bueno, pero tenemos que hacer mucha terapia a veces, ¿no? Sí, Y esto bueno, es pues parte de nuestro trabajo y hay que aceptar que es parte de nuestro trabajo y hay que saber cómo intentar, es inevitable que nos afecte de un modo u otro. Lo que pasa es que no, es muy importante saber poner como cierta barrera, ¿no? De decir, y el tomar distancia nos ayuda, porque nos atrapa la emoción y no somos capaces de distanciarnos. Entonces, cuando intentamos, de primera es la emoción la que nos claro, hace claro. reaccionar. Pero, claro, el primer paso ahí sería parar y decir: "Uy, uy, uy, esto me está Claro, pero afectando". eso es lo difícil, ¿no? A veces, Claro, intentar tener el sosiego suficiente para no lanzarte a la piscina, rápidamente y parar un poco y, como tú dices, tomar distancia. Quizás claro. como yo he descrito la reacción cuando tú me lo has propuesto, no ha sido la más adecuada, ¿no? Porque Bueno, puede ser, me he involucrado muy emocionalmente diciendo: "Bueno, pues me está minando el ambiente enrarecido de clase", etcétera, ¿no? Y pero no está bien, quiero decir, no. es una opción. Ahora hay que tener en cuenta eso, tampoco podemos predecir cómo se va a comportar la persona, ¿no? Sí, Pero bueno, es que la opción segunda, pues es una opción. O sea, hombre, gritarle a la persona nunca va a ser una opción, ¿no? A lo mejor dejar a la persona en evidencia no va a ser una opción. Dudo que haya, hombre, pocas situaciones o pocos profesores a lo mejor entran ahí, ¿no? Pero pues a lo mejor no, si nos dejamos llevar por la emoción, sí, porque somos seres humanos. Si es que lo sí. que decía al principio. Entonces, ¿qué nos ocurre? Bueno, pues nos ha pasado, intentaremos que no vuelva a ocurrir otra vez, ¿no? Intentaré gestionar mejor mis emociones, porque si no tengo esta gestión emocional y salto y le digo a la persona, oye, mira, que la puerta está ahí, que esto no es una enseñanza obligatoria y que si no te gusta te vayas. Mm, A lo mejor es lo que pensamos en algunas ocasiones porque nos dejamos llevar por la emoción, pero esto sí. realmente es productivo, o sea, va a tener Sí, sí, quiero sí, sí. decir que, en fin, aquí, por eso es esta gestión emocional, lo Ujú. que nosotros queremos en ese momento es que esa persona no esté. Hay muchas veces pensamos, esta persona no, cuando no viene la clase funciona, pero eso no es real, porque la vida no es así. La vida Sí, cuando te enfrentas a un conflicto, el conflicto está ahí. cierto. Entonces podemos evitarlo o podemos enfrentarlo. Y es lo que nadie nos enseña, a enfrentar un conflicto. Ujú. Entonces, Sí. bueno,
con esto, y lo último que quiero decir, que ya me estoy enrollando un montón, No, que va, yo creo que está siendo muy productivo, muy interesante. son 3 consejos con 3 situaciones que creo que vamos a sentirnos todos relacionados y que tú mismo me comentabas, ¿no? Entonces, la primera situación es esta, la de no llego a todo y estoy en la rueda de hámster, mi cerebro está a tope, el pobre, lo hago trabajar y no sé cómo no se nos ensancha la cabeza con todo el trabajo que le damos al pobrecito. El brain training lo tenemos ahí muy bien, pero claro, cuando no llegamos a todo es porque no damos para más. Entonces estamos ahí y es lo que comentaba antes, ¿no? Ser productivo es positivo. Ser el multitasking, ¿no? El hacer 20 cosas a la vez. Estoy lavando los platos, a la vez estoy hablando por el móvil, no sé cómo, pero bueno. Y estoy pensando en la clase que voy a preparar por la tarde y en la compra que tengo que hacer en el supermercado. Eso que yo lo he vivido y creo que nos pasa. Y sobre todo, yo no tengo niños, ¿no? Entonces, pero los que tenéis niños es, claro, una responsabilidad más junto con, bueno, otras responsabilidades que a lo mejor tenemos personas a nuestro cargo, o sea, somos personas, con lo cual tenemos una vida que también tenemos que atender, no solamente el trabajo. Entonces, no llego a todo no es solamente a nivel laboral, que también puede ser, sino a nivel de todo, porque la productividad, o sea, una persona que hace 50 cosas a la vez, uy, qué bien, ¿no? ¿Cómo es capaz de hacer todo? Bueno, a lo mejor es que no lo está haciendo todo como de manera beneficiosa, ¿no? ¿Y cómo hacemos para parar esta rueda? Porque claro, estamos acostumbrados a esto de girar, 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 y es que ni somos conscientes. Entonces, este primer consejo que yo le llamo la rueda de hámster, ¿vale? Los 3 consejos que sé que son muy obvios es parar, priorizar. Priorizar lo urgente e importante para ti primero, no lo urgente e importante para mi vecino o para la sociedad, sino para ti, ¿vale? Entonces, yo vuelvo a las 2 palabras que para mí son esenciales, que es el autoconocimiento y el parar. Porque es que, y yo lo digo hoy y creo que si esta yo de hoy se escuchase hace 2 años, esto lo hubiera pagado ya hace un buen rato, porque yo no entendía el concepto de parar. O sea, para mí eso es que como, ¿pero cómo voy a parar? O sea, estás loca, no. Un ejemplo, a ver si te sientes tú relacionado aquí, o ¿no? Sientes como que esto te ha ocurrido a ti. Estamos haciendo varias cosas a la vez y no terminamos ninguna. O no recuerdo si las he terminado. Alguna vez, claro, claro que sí, por supuesto. Sí, muchas Por cosas. ejemplo, cosas del día a día. Tengo que limpiar el baño, tengo que hacer la compra, tengo que, no son responsabilidades. Tengo que Sí, corregir 25 redacciones y llevar el coche al taller para que pase la ITV la semana que viene, porque somos personas. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago primero? Como tú dices, ¿no? Lo urgente y lo prioritario lo primero, ¿no? Claro. ¿Y qué sería lo urgente y lo importante? Pues aquí decides tú. Claro, Y claro. también, ¿qué depende de ti? Quiero decir, para mí, yo a lo mejor no puedo vivir sin que mi baño esté limpio. Y me da igual no llevar el coche al taller. O si tengo la cita de la ITV en 10 días, quizá tenga que poner como urgente e importante que el coche primero tengo, o sea, aquí habría que o sea, dividir una tarea grande en tareas pequeñas. Llevar al coche a la ITV no es llevar al coche a la ITV. Llevar el coche a la ITV es primero llamar al taller, si creo que me lo tienen que revisar, llamo al taller y agendo una cita, llevo el coche al taller, recojo el coche del taller y el día en cuestión lo llevo a la ITV. O sea, no es llevar el coche a la ITV, es más cosas que implica eso. Sí, Entonces, sí, una cierto. tarea grande hay que romper. A lo mejor esto, ya digo, es muy obvio, pero una tarea que parece simple hay que analizar qué otras tareas nos va a suponer, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, ¿qué tarea es urgente e importante? Por ejemplo, tiene una fecha límite. Yo tengo una fecha límite para hacer la compra. Hombre, si no tengo comida en la nevera y me quedo sin comida y no tengo nada, pues quizá es urgente. O quizá no, o quizá, pues mira, no tengo comida y me voy a comer al bar. Eso, a lo mejor una persona que no le gusta comer fuera, pues será una prioridad hacer la compra. Entonces, aquello que es urgente e importante primero, aquello que tenga fecha límite lo tengo que agendar primero. ¿Qué ocurre? Que a veces tenemos 5 cosas urgentes e importantes y ahí es que hay que priorizar en función a lo que uno sienta que es importante y urgente, ¿no? Sí. ¿Qué tarea tiene prioridad para mí y qué tarea me genera más incomodidad si la dejo de hacer? ¿Puedo estar en mi casa con el baño sucio? Bueno, a lo mejor puedo aguantar un día más. O puedo estar un día más sin comer la compra. Bueno, a lo mejor o no, porque para mí es prioritario comer mi comida y que mi casa esté limpia. Para mí eso es mi prioridad en mi vida. Pues ya está. Entonces, está claro.
pero aquí hay que priorizar. Lo que pasa es que Ujú. hay veces, a mí me ha llegado a pasar, ¿no? De estar a lo mejor fregando los platos y no recordar si me había dejado el grifo del baño abierto o no. Porque claro, Ujú. mientras me lavo los dientes, estoy pensando en que tengo que fregar los platos, en que tengo que ir a hacer la compra, en que tengo que llevar al perro al Ujú. veterinario, me lo invento, a ir a ver a mi abuela o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, como estoy en esa rueda de todo lo que tengo que hacer después y lo que no he hecho, soy incapaz de estar pendiente de lo que estoy haciendo ahora. Claro, claro. Por Sí, eso eso el parar, me que es reconozco mucho en eso, ¿no? lo que tanto se habla de mindfulness, no es ni más ni menos que, oye, vamos a ver, vamos, me voy a parar. Y parece una tontería, de verdad, que yo para mí esto era como, qué tontería. Parar, ¿qué es parar? Pues Mm. yo me he tenido que parar a veces delante de una habitación para decir, vale, ¿aquí qué tengo que hacer? Recoger, hacer la cama, cambiar la sábana y romper una tarea grande porque yo era incapaz de hacer Ujú. cosas del día a día de manera, o sea, sin pensarlas. O sea, Ujú. para mí eso eh, era muy difícil, entonces tuve que aprender a hacerlo así. Y este parar me ayuda a estar más tranquila, la verdad. Pero bueno, Sí, esto sí, es muy difícil cuando estás en esa rueda. Que lo claro. sé por experiencia, porque no, sentimos que estamos perdiendo el tiempo y sentimos, qué tontería, voy a parar. Ya, pero cuando estás ahí es la única manera de poder intentar llegar a ese todo. Ujú. Pero, otro segundo consejo, otra cosa que tú me comentabas. Estoy hasta arriba y aún así me veo diciendo que sí, ¿no? Y es como un no, pero sí, pero no, no sé muy bien ni si quiero decir que sí, si quiero decir que no. ¿Y esto Sí. por qué ocurre? Bueno, aquí el poder del no es muy importante, aprender a decir que no. Otra cosa Ujú. muy básica y muy absurda, ¿no? A lo mejor, pero ante la distinta alternativa, igual tengo que priorizar en función a tus necesidades. Y la respuesta muchas veces puede esperar. No tengo que responder sí automáticamente o no automáticamente. Puedo pensar, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Otra situación que nos puede resultar muy familiar. Alguien te sugiere participar en un proyecto que te parece súper interesante. Sientes que Sí, puedes aportar mucho, que puedes aprender mucho y además crees que te puede ayudar profesionalmente. Pues estupendo. sí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el día tiene 24 horas, que a no ser que invente una máquina del tiempo, por favor, no sé si alguien quiere inventar una máquina del tiempo, parar el tiempo para poder hacer todo lo que queremos, por desgracia tenemos un tiempo limitado. Entonces, si tú ya, una situación hipotética en la que ya participas en una formación en centro, un grupo de trabajo, además ayudas en una asociación de tu barrio, tienes un grupo de senderismo con quien sales a pasear 2 veces al mes, estupendo, ¿no? Tienes tu tiempo libre también lo tienes ahí, es potente, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay que preguntarse, primero, ese sí, qué guay, al principio, decir, bueno, espérate, vamos a ver. ¿Esto me cabe en mi vida? ¿Tengo espacio real? Y lo que me va a aportar, lo segundo sería, esto que me va a aportar esta formación, proyecto, este viaje, lo que sea, que puede ser proyecto, que puede ser lo que sea. ¿Esto es importante para mí? Y si es así, tengo que ser consciente de que tengo que sacrificar algo. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para participar en este proyecto? A lo mejor estoy dispuesto a sacrificar horas de sueño. Ujú. Pues eso, si estás dispuesto a sacrificar, para Sí, adelante. Es que o sea, es así. sí, Si sí, no sí, estás seguro de si necesitas pensar, si tú no estás seguro de que es sí o de que es no, porque es un sí, pero es no sé, pero es, bueno, pues entonces tiempo. Y oye, pues mira, puedes decir que a veces cuesta mucho. Es decir, yo antes era todo sí, sí. Y claro, llega un momento en que el sí, 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 pues yo qué sé, ay, mira, una clase de danza del vientre, por ejemplo, no sé, me apunto. Un curso de canto de no sé qué, me apunto. Claro, al final, pero si es que el fin de semana no tampoco tengo huecos para descansar. Llega este ritmo de que llevo un mes sin parar de probar cosas, que está muy bien a nivel de experiencia, está genial. Y si tienes la energía para ello, estupendo. Pero a lo mejor hay que plantearse que en un momento determinado hay que darse un hueco para recuperar el cuerpo, porque la energía es limitada. sí, sí, Y sí, sí. después de 9, 10 meses intensivos de trabajo, de actividades, de experiencias, que es vivir, no dejamos el espacio para el descanso. Mm. Entonces, parar y decir, oye, mira, pues, oye, esto me parece súper interesante, creo que puedo aportar un montón, me vendría estupendo, pero yo no sé si lo voy a poder dedicar el tiempo a esto. Entonces, ¿te importa si lo pienso y te contesto en unos días? Esto
se aplica al nivel laboral, pero a la vida también. Oye, fulano me invita a un cumpleaños, fulano me invita a comer, fulano me invita, sí, a todo. Entonces tengo de lunes a viernes lleno, el sábado lleno, el domingo lleno. Está Sí. Pero ¿cuándo duermo? ¿Cuándo tengo tiempo para desconectar? Porque la desconexión es muy importante. ¿Y el tiempo para mí? Y el tiempo para mí no significa tiempo para a lo mejor salir al campo a andar o una actividad más tranquila, voy a decir. Es tiempo para estar yo conmigo mismo. ¿Dónde está ese hueco? Sí. Entonces, Muy por cierto. último, agenda tus momentos, ¿vale? Entonces, al final, ni he lavado los platos, ni he ido a hacer la compra, ni he corregido las redacciones, y se me ha pasado la cita del fisio, se me ha pasado a llevar el perro al veterinario, y el coche al taller, también se me ha olvidado llevarlo otra vez. Tengo tantas cosas que es que ya la agenda no me cabe. No, tengo que comprarme 2 o 3 agendas. Entonces, hay que agendar. A mí, yo esto también digo, pero ¿cómo voy a agendar mi tiempo libre? Pues, por desgracia, como no le dedicamos tiempo, si sentís que ese tiempo libre no se lo dedicáis de motu propio, no sale natural, hay que agendar el bienestar y el autocuidado. Y también hay que agendar lo que más nos cuesta. Y si hay una cosa que nos cuesta mucho, hay que romperla, ¿no? Como en tareas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, aquí, a la hora de organizarse, es muy importante desarrollar un hábito. Y yo, pues, sugeriría estas preguntas, ¿no? ¿Dedicas tiempo a organizar tu semana? ¿Qué es para ti el autocuidado? Que para ti y para mí puede ser cosas muy distintas. ¿Incluyes el autocuidado en tu día a día, en tu semana? Bueno, hay una chica que sigo por redes, ¿no? Que, bueno, ella siempre dice que tienes que tener una cita lujosa de la semana para ti, que no tiene por qué ser 2 horas, que puede ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, 2 minutos, hay que empezar por poquito, pero hay que agendar también, ella le llama la guindilla, ¿no? Aquello que no nos gusta. Entonces yo, por ejemplo, en el caso de que tengas que corregir, a mí corregir me roba mucha energía y es algo pues que no me gusta, la verdad. A lo mismo hay gente que sí, a mí corregir pues me necesito una adaptación. Yo no puedo ponerme, sentarme y corregir 25 redacciones del tirón. Yo necesito tiempo. Entonces yo las espacio. Yo sé que si voy a mandar una redacción, pues a lo mejor un día corrijo 2, otro día no, otro día corrijo 5, otro día. Entonces, estas correcciones que tenemos que hacer, que al final se nos acumulan y nos pegamos un atracón, bueno, pues yo estoy en proceso de aprender esto, ¿eh? Yo hay veces que no hay más remedio que corregir del tirón. Sé que voy a acabar agotada, pero es que no me ha dado. Entonces, esto es un ensayo-error, ensayo-error. Entonces, hay que ir probando cómo agendamos vida y trabajo. Porque Sí. cuando esos huecos los tenemos señalados, somos más capaces de ver qué tiempo tenemos disponible para nosotros, para ese autocuidado. Entonces, importante, yo agendo en qué momento de la semana. Yo, por ejemplo, dedico pues 1 hora y media los domingos en un hueco que tengo ahí y me lo guardo para eso. Yo genero un ambiente que a mí me genera tranquilidad y entonces agendo mi semana. Hay veces que son 40 minutos, hay veces que son 20, hay veces que es más. Entonces, bueno, en ese momento yo intento ahí en los huecos, pienso que esa semana que necesito, si necesito ir al fisio, me lo pongo lo primero, busco una cita y si tengo que corregir 20 exámenes, pues intento distribuirlos a lo largo de la semana. Que a lo mejor hay gente que le puede parecer que es perder el tiempo, pero bueno, es que depende de tu nivel de energía. Si a ti te funciona corregir la mañana del sábado, toda la mañana, o la mañana del jueves, la mañana que sea, toda la mañana, pues eso depende de cada uno, ¿no? Pero si no te conoces y no sabes qué te viene bien o qué no, entonces es imposible que puedas llegar a este equilibrio, a este bienestar, ¿no? Sí, lo que hablabas antes del autoconocimiento, ¿no? Como una de las claves fundamentales. Claro, claro. Entonces, bueno, el poder del no es, para mí, es como una montañita, ¿no? Es como, bueno, todas en general, esto es como pues eso, un proceso de aprendizaje. Yo voy subiendo la montaña, uy, qué bien voy, mira, me lo estoy agendando todo muy bien, mira, estoy aprendiendo a decir que no, uy, mira, ya pare, y de repente vuelvo a caer. Y vuelvo a decir otra vez he caído, otra vez he pecado. Y vuelvo a subir la montaña, mira, voy bien, otra vez no. Y es así. Entonces, esto es un ensayo-error. Esto es poner empezar a trabajar en intentar conseguir ese bienestar,
a mí personalmente estas cosas me han ayudado. No sé si habrá gente que le ayude o no, pero empezar por esto, poco a poco, tiempo, años, pues se van desarrollando estos hábitos y si no se hace, pues vamos a seguir metidos en la misma rueda de hámster, ¿no? Y yo, pues ya, no sé si seguís pensando que el bienestar docente es un mito o una realidad. Yo creo que es verdaderamente difícil conseguirlo, pero se gana un porcentaje poco a poco y se puede conseguir este equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Es mi opinión, pero no sé si el resto de personas estará de acuerdo. Así que nada, te doy las gracias. No sé si tienes dudas, quieres que comentamos algo. Yo me he Y enrollado un montón. no, la gracias te la doy yo a ti. Yo creo que queda un documento importante para los docentes en general y al que podemos recurrir de vez en cuando para que nos recuerde ciertas cosas en las que caemos, en las que es muy fácil caer, como tú has dicho a lo largo de tu presentación, y que nos sirva pues eso de llamada de atención para que volvamos a retomar el camino por la senda correcta. Me quedaría con un montón de cosas. Te tengo que decir que me he visto reconocido en bastantes cosas y yo creo que muchas de las personas que vean también este webinar pues les va a pasar lo mismo, porque es verdad que no quiero decir la palabra inevitable, pero es verdad que caemos en esa rueda de hámster que tú has puesto ahí y de la que hemos hablado alguna vez, pero sin darnos cuenta, ni nos damos cuenta de que no hemos subido en la rueda, ni de que estamos dando vueltas en esa rueda. Entonces, ahí lo enlazo con lo que tú has dicho del autoconocimiento, de saber quién eres, dónde estás, cuáles son las prioridades y poder parar la rueda, bajarte un poquito y contemplar que hay más cosas más allá de lo que tenemos dentro de esa rueda que parece que nos creemos que es lo más importante y a lo mejor resulta que no, que lo más importante está fuera de esa rueda. Claro. Entonces, eso es lo que yo, así un poco la conclusión que saco de esta presentación tuya, que la he visto tan buena y tan interesante. Es muy difícil. Esto no es un camino fácil porque además, el contexto externo nos lleva a seguir en esa rueda y venga, y Sí. venga, y seguimos, porque es como que lo que está aceptado y lo que se premia, ¿no? El salir y el parar, eso es lo difícil. Sí, lo que Entonces, tú has dicho del poder del no también, que es tan difícil decir no muchas veces, pero es claro, hay verdad que que aprender a decir que no. sí, exactamente. Pero claro que hay que ser valiente o ser decidido porque cuando ves que va a ser que no, porque si es que sí va a ser un desastre para ti o para el propio resultado de lo que sea, pues nada, hay que tomar la decisión firme y valiente de decirlo, ¿no? Pero es verdad que es difícil y como te has dicho antes, como una montañita que sube y ya de repente te vuelve a caer y vuelve a empezar otra vez. Y sí, es que es complicado. Sí, es difícil, pero se puede, ¿eh? Que Mm, el primer no, uno se siente mal, se siente culpable, sí, pero luego te das cuenta de que ganas poder sobre tu propia vida, sin porque duda. eres completamente consciente de lo que estás haciendo y lo estás haciendo y sabes el por qué. Porque Sí, cuando muchas veces decimos que sí, luego, y yo ahora me he metido en esto otra vez, ¿y para qué? Entonces realmente esa no es tu prioridad. Entonces hay veces que hay que dedicarle tiempo a ver, oye, esto es prioritario. Y si no lo sé, bueno, y mm, si alguna vez digo que sí y era que no, no pasa nada tampoco. claro. Entonces, bueno, pues, y si es que no y debería de haber dicho que sí, tampoco pasa nada. Bueno, pues a la Mm, próxima. Entonces, esa primera vez en que digo que no, me siento mal, ¿no? Porque ahora he dicho que no y me siento inseguro. mm, Pero cuando uno se para y observa, y eso es lo difícil, el salirse un poco del guión, ¿no? Y el poder de la vida en general, de lo que hacemos, y el poder salirse y tomar perspectiva, eso es lo difícil. Pero una vez eso se entrena, sí, poco a poco, y ya te digo, a mí me cuesta todavía mucho, pero sé que funciona. Entonces, a mí mm, me ha funcionado. Y no se trata ahora de con el no, no, no. Y además no es solamente decir que no. Y tampoco necesitamos justificarnos, porque muchas veces es claro. no, porque mira, es que tal, es que cual. Bueno, es que no hace falta justificarse, es que es un no para mí. Sí, No ya vaya está. a decir No no, puedo, no me viene bien gracias. y ya está. Ya está, pues mira, no es mi momento, oye, pero te agradezco que hayas contado conmigo, pero bueno, pues en este momento no, Claro. no puedo responder a eso, lo siento. Sí,
Y Sí, quiero sí. recomendar estos 3 libros en los que me he Ujú. basado para hacer esta presentación, que ya te dejo, que es El síndrome del burnout en los docentes, Bienestar para docentes, que es un libro de una profe de secundaria. Este libro os lo recomiendo porque ella como que da pauta de autocuidado, meditación, ¿vale? Yo no quería meter el tema de autocuidado como tal, porque creo que para cada uno el autocuidado es diferente. Entonces, no me he Ujú. querido meter, evidentemente la meditación funciona, el yoga funciona, el mindfulness funciona, pero cada uno tiene que encontrar qué es el autocuidado para sí mismo. Entonces, en este libro aporta muchísimas ideas, ¿no? Y luego un libro súper curioso que leí hace muchos años y que he vuelto a releer ahora, que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada. Ujú. Es un libro que ahora mismo es muy difícil conseguir, pero es un ensayo sobre cómo funciona el cerebro cuando no está haciendo nada. Nada Ah, en el sentido de cuando nosotros no lo ponemos a trabajar, porque el cerebro siempre está funcionando, ¿no? ujú. Pero cómo da lugar a la creatividad, cómo el estar en esta rueda de hámster donde no paramos, siempre tenemos 1000 cosas en el futuro en que hacer y mañana y pasado y el año que viene y en un mes, Sí, sí. eso fomenta que poco a poco vamos perdiendo creatividad. Y es muy Mm. interesante, un ensayo muy interesante. Ah, es curioso eso, esa, Sí, esa asociación, sí. sí, sí. Ujú. Bueno, pues Laura, quiero decirte que muchísimas gracias por la Nada, presentación. En serio que que creo voy que es a aquí hoy. una presentación ahí de fondo para verla de vez en cuando y Vale, sirva para tener en cuenta ciertas cosas que no le damos la prioridad que le tenemos que dar y que descartemos otras que, a las que le damos quizás demasiada prioridad y que también yo creo que tu presentación nos ha servido pues para ver cómo o saber por lo menos cómo afrontar ciertas situaciones a las que no le plantamos cara y que es necesario que afrontemos para que, sí, bueno, pues para ese bienestar que todos necesitamos, porque somos docentes, pero evidentemente somos personas y necesitamos más cosas más allá de todos estos elementos que hemos ido citando, bueno, que tú has ido citando en tu presentación. así es. Pues, Laura, que me despido, hasta la próxima. Contamos contigo seguro que para cualquier otra cosa, porque eres Sí, un tal para nosotros. Y nada, gracias. que vaya todo bien y Gracias. nada, un Igualmente, saludo para todos los en el docentes. curso. Vamos a ver. Chao.